Buenas tardes, hermanos, cada uno por nombre. Es un privilegio poder estar aquí en la casa del Señor y más que nada agradecerle al Señor por la decisión que tomamos el día de hoy para estar aquí en la casa de Dios. Todo empezó con una decisión que usted tomó el día de hoy para poder venir a escuchar la palabra del Señor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y agradecerle a Dios por este gran privilegio que nos permite el poder abrir su palabra y poder ver qué es lo que Él tiene para nosotros. A veces no entendemos a ciencia cierta hasta que llegamos a conocer la voluntad de Dios y qué es lo que Él tiene destinado para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amate Padre que estás en el cielo, Señor, queremos en esta tarde, Señor, queremos agradecerte, Señor, porque en esta tarde hemos decidido, Señor, tomar esa decisión de poder estar aquí en tu casa, mi Dios, compartiendo los hermanos los unos con los otros y sobre todo poder, Padre, escudriñar tu palabra, Señor. Mi Dios, prepara nuestro corazón, también nuestra mente, Señor, y que, Padre, podamos centrar toda nuestra atención, Señor, en tu palabra. Y mi Dios, si hay cambios que necesitamos hacer, Señor, mi Dios, que sea usted redarguyendo nuestros corazones, Padre. Agradecemos también por los hermanos, las personas que nos están mirando a través del internet. Padre, que puedas hablar a sus vidas. Mi Dios, sabemos que en cada momento que abrimos su palabra, usted es un Dios fiel en la cual, Padre, nos da un poco de su conocimiento y su sabiduría, Señor. Pero sobre todo ahora permite, Señor, también que después de aprender podamos aplicarlo en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús se lo pedimos y se lo agradecemos todo. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez tomamos decisiones que todavía afectan nuestras vidas el día de hoy? Ya sea positivo, ya sea negativo, y que hasta el día de hoy siguen influenciando nuestra vida. Yo creo que todos, y les voy a comentar algo que me pasó. Cierta ocasión, una persona se me acercó y esa persona me había hecho varios favores y se me acercó y me dice, acompáñame a sacar un carro, me dice. Yo nada más lo iba a acompañar a él. Llegamos a varios dealers y nada. Ella llevaba 5,000 de down y no se le facilitaba. Hasta que nos tocó uno. Ya nos estábamos rindiendo, ya estamos de regreso a la casa y pasamos y vimos un dealer. Estamos allá, preguntamos, vio el carro, entramos, preguntamos. Metieron todos sus datos de esta persona, pero no calificó. No calificó esta persona. Y se me queda mirando y me dice, ¿me haces el favor? Me dice. Y como le vuelvo a decir, esa persona me había hecho tantos favores y en ese momento me llaman de la casa que acababa de fallecer mi abuela materna. Me dio vuelta todo y empezaron a hacer los papeleos a ellos. Yo le dije que sí, metieron mis datos y todo, pero mi mente estaba más por el otro lado, pensando que centrándose en ese momento. Se hizo todo. Se aceptó el crédito y me dieron la camioneta. Al poco tiempo, esta persona se movió de estado. Y yo le marcaba, le ponía mensajes, no me contestaba, hasta el grado de que me bloqueó. Y ese fue financiado por el banco. Después de mucho tiempo la localicé, como a 4 horas de acá. Y Andrés está de testigo, porque él me acompañó a ir a levantar el carro. El carro no estaba ni en su casa, estaba en otro lugar, lo había dejado. Llegamos, Andrés lo empezó a checar y todo. No nos pudimos, el carro ya estaba dañado, el motor se había dañado. ¿Qué pasó? Que no nos los pudimos traer. Entonces, luego estuve investigando quién me lo podía traer hasta que di con una persona, Venancio. Le pagué a él, me cobró más de $1,000 por traérmelo hasta New Albany.
Busqué un mecánico y dije, pues lo voy a arreglar, pues está mi nombre. Llegué, lo limpié, estaba el carro todo sucio por dentro y lo empecé a limpiar y me fui a trabajar durante la semana. El viernes que llegué, bueno, ya habíamos checado el motor con un mecánico y todo, y me dijo, no, pues mira, hay un motor de cierta cantidad, pues te conviene, me dice. Y pues era bastante el dinero, pero no lo podía entregar. Dije, lo voy a agarrar. Llego el viernes a la casa y el carro ya no está. Se lo llevó el banco. Me llaman y me dice, ¿sabes qué? Me dice, recogimos el carro y si lo quieres, tienes cierta fecha y cierta cantidad, tienes que pagar para poder levantarlo. Si no, lo vamos a poner en una subasta, me dijeron. Y de lo que se venda, el restante lo vas a seguir pagando. Te queda la deuda. Era bastante. Y dije, pues, ni modo, no lo voy a sacar. Se quedó. Entonces, se quedó y me quedé con toda esa deuda. Ahora, ¿fue una mala decisión? Sí. Fue una mala decisión. Hasta el día de hoy me sigue afectando. Otra anécdota es, o verdad, cuando yo llegué acá a los Estados Unidos, me empezó a ir bien en Ashley. Empezamos a trabajar, ya se los he comentado, empecé a ganar buen dinero. Compré terrenos y empecé a parar mi casa. Como mi hermano ya había estado acá, él se fue y ya tenía el conocimiento de las casas aquí. Yo le dije, yo fui a Lowe's, miré un libro y le dije, lo quiero como esta casa, le dije, ya se imaginan. Y empecé a platicar con él y me dio un estimado y todo y me dice, mira, dice, la verdad, dice, no la hagas así, a la más pequeña, me dice. Y yo le dije, tú hazla, yo te estoy pagando, yo te voy a pagar. Yo estaba confiando en una compañía, estaba confiando en mí, estaba confiando en el presente, no estaba yo viendo el futuro. Y ustedes saben lo que pasó, como en el 2010, nos descansaron a todos. Bueno, a la mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? La casa se quedó a medias. Yo ya le había invertido mucho. Y usted sabe, allá en México en septiembre empiezan lo que es las lluvias. 12 años le pasaron lluvia a la casa. Sin techo. El año pasado todavía, cuando le quise poner el techo, me dijeron, necesitas tumbar ciertas filas de bloc porque ya están dañadas. Si quieres. ¿Cómo? Tenía que meterle otro dinero. Se empezaron a hacer lo que es el Tren Maya en México. Y cerca de donde yo vivo, de los terrenos que compré, en 2 terrenos iba a pasar en medio. Me dice mi mamá, ¿sabes? Dice, nos están comprando el terreno. Dice, quieras o no, lo van a agarrar. Lo vendieron y con ese dinero empecé a terminar casa. Pero fueron decisiones confiando en el presente, en el trabajo, en mi esfuerzo, en mi energía. No conocía a Dios. Nunca le consulté a Dios si era una sabia decisión o era incorrecta. Nuestras vidas están llenas de decisiones. El día que usted llegó a los pies de Cristo es porque usted decidió, tomó la decisión de decirle sí y empezar a seguirle. Y hoy vamos a ver una historia de un personaje que tomó decisiones en su vida y que fueron impactantes y de ejemplo para nosotros. El tema es la importancia de tomar buenas decisiones. Y para eso le voy a invitar que vayamos al libro de Génesis. Génesis 13. Usted ya se lo sabe de memoria. Génesis 13,
Muchas veces usted ha estudiado esta historia, ya se la sabe de memoria, ya sus hijos igual, pero, ¿saben? Este es un ejemplo que podemos aplicar en nuestra vida. Génesis 13, y vamos a ir desglosándolo. Así como vayamos, vamos a ir desglosándolo. ¿Amén? Muy bien. Génesis 13 dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él también Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ahora, dice que Abraham era riquísimo, pero en el versículo 3 dice, y volvió por sus jornadas, dice, desde el Negueb hacia Betel, dice, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y ahí. Versículo 5 dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, también tenía vacas y tenía tiendas. Los dos eran personajes ricos. 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones, dice, eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores, el ganado de Abraham, y los pastores del ganado de Lot. Versículo 8, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Versículo 9 dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Versículo 10. Y alzó Lot, dice, sus ojos, y vio toda la llanura, dice, del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí, dice, toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Versículo 12. Abraham acampó, dice, en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, dice, en gran manera. Estos dos tenían suficiente ganado o animales, como usted le quiera llamar. Eran muy ricos, pero en todo el tiempo que estaban allá, dice, sus animales andaban. Cierto día hubo un altercado entre sus siervos, se podía decir. Esto llevó a que Abraham tomara una decisión. Ahora, podemos ver cómo es que Abraham fue el primero que tomó la iniciativa. Vamos a resolverlo de la mejor manera. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 9. ¿No está, dice, toda la tierra delante de ti? Si tú agarras a la izquierda, yo agarro a la derecha. Si tú agarras a la derecha, yo agarro a la izquierda, dice Abraham. Abraham le dio a escoger a Lot. Él tenía toda la oportunidad de escoger los mejores lugares. Y la Biblia nos enseña que eso fue lo que él hizo. ¿Saben? Dice que él escogió los lugares más fértiles. Escogió el lugar donde podía multiplicar y enriquecerse más. Entonces, esta es la decisión por ambición de Lot. Decisión por ambición de Lot. Ahora, ¿qué factores fue influenciado para que Lot pudiera tomar esta decisión? ¿Qué factores influenciaron para que él pudiera escoger este lugar? Lo primero que él miró
El versículo 10 dice que él alzó sus ojos y vio, dice, toda la llanura del Jordán, que toda ella, dice, era de riego. ¿Saben? Ahí donde yo soy, hay una parte que nosotros le decimos mecanizado. La tierra es movida, es plana. Y en cada lugar, o cada mecanizado, o cada tierra de ese lugar, los dueños tienen pozos. Ahí no les afecta la sequía. Y ellos cada vez que siembran, les sale bonito. Siembran de todo. Hubo un tiempo que empezaron a sembrar sandías y ahí entraban los trailers a cargar sandía. Era tanto que la gente cuando pasaba, porque estaba a la orilla de la carretera, la gente pasaba y los dueños estaban hasta en el fondo. Ellos pasaban y nada más se bajaban del carro, de su bicicleta, agarraban una y se subían y se iban a su casa. Habían sandías partidas a la mitad que nada más la comían un pedacito y las aventaban. Era tanto que se producía, era de riego, era fértil. Después dejaron de sembrar sandía y llegaron unos de Veracruz. Rentaron el lugar o rentaron el mecanizado, como nosotros le llamamos, y empezaron a sembrar papayas. Y las papayas producían igual. Bueno, entonces el factor que influenció para que Lot pudiera escoger esto era que sus ojos miraron este lugar igual. Él miró una oportunidad de poder multiplicar lo que él ya tenía. Lot fue ambicioso, deseó lo mejor para sí mismo sin detenerse a pensar en las necesidades de Abraham. Abraham había cuidado de él, Abraham lo había llevado allá. Y él nunca se puso a pensar en las necesidades que él. A veces nos parecemos a Lot y nosotros no miramos las necesidades de los hermanos. Centramos nuestros ojos y con que nosotros estemos bien, los demás que se la vean como puedan. Y en cualquier área de nuestra vida así somos. Nos parecemos en ese punto a Lot. Nuestras vidas son una serie de decisiones. También nosotros podemos elegir lo mejor mientras ignoramos a los hermanos o sus necesidades. Y usted puede decir, o al empezar a leer esta historia podemos decir, una buena decisión que tomó Lot. Tenía buen pasto, agua abundante. Y dice el versículo 12 dice del capítulo 13, Abraham dice acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó, dice, en las ciudades de la llanura y fue poniendo, dice, sus tiendas hasta Sodoma. Ahora, ¿quién era Sodoma? Sodoma era una ciudad perversa, llena de pecado, una ciudad de maldad, de homosexualismo. Y el versículo 12 dice que Lot, poco a poco, dice, se fue acercando, fue poniendo sus tiendas poco a poco. El versículo 13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, y dice, en gran manera. A Lot no le importó lo que esta ciudad hacía. Él miraba para sí mismo, sin importar o pensar en el futuro, las consecuencias que esto traería a su vida de él y a la de su familia. Él tomó la decisión de empezar a acercarse poquito a poquito. Nosotros podemos decir, es un simple mensaje, no pasa nada. Y después, los mensajes son diarios, y cuando usted se dé cuenta, ya está en una relación equivocada. Usted puede decir, no voy a ir el domingo, es un domingo, no pasa nada. Luego el otro domingo dice, no voy, no fui el otro domingo, 2 domingos,
Dicen que 2 es 1 y 1 no es ninguno. No pasa nada. Y cuando usted se da cuenta, se empieza a volver una costumbre. Lo mismo estaba pasando con Lot. Dice que poco a poco, dice, se fue acercando hasta Sodoma, dice. Ahora, podemos ver que en el capítulo 14, 1 dice, aconteció, dice, en los días de Amrael, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, que Dorlaomer, dice, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, dice, contra 5 ciudades. Dice que Dorlaomer, rey, dice que hizo guerra contra estas ciudades, entre ellas estaba Sodoma. Ahora, ¿qué pasaba? Que el rey que conquistaba a la otra ciudad pasaba a ser, o le debía, o tenía que servirle. En este caso dice, ellos le estaban pagando tributos por 12 años. Se juntaron todos los reyes, ya estaban cansados. ¿Y qué hicieron? Se rebelaron contra este rey, Kedorlaomer. Cuando este rey se da cuenta, rápido reacciona y los vuelve a reconquistar. Ahora, el versículo 12 del capítulo 14 dice, tomaron también, dice, a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba, ¿dónde moraba? En Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Se llevaron a Lot. Lot ya estaba viviendo en Sodoma, ya era parte de Sodoma. Pero no solamente se llevaron a Lot, se llevaron todo lo que él tenía. Dice el capítulo 13, versículo 5, también Lot, que andaba, dice, con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. ¿Y cuál fue el factor por el cual Lot empezó a acercar o escogió ese lugar? Para poder aumentar sus bienes. Y aquí nos damos cuenta que lo había perdido todo e incluso había perdido su libertad. En los tiempos de Abraham, dice, la mayoría de las ciudades tenían sus propios reyes. Una ciudad conquistaba, dice, pagaba tributo. Era lo que estaban haciendo. Ellos se cansaron y decidieron reaccionar. Entonces, a Lot le tocó parte. Y ustedes conocen la historia. Cuando se entera Abraham, va y lo rescata. Pero, ¿cómo llegó hasta este punto? Bueno, vio toda la llanura del Jordán, dice, le brillaron los ojos y poquito a poquito se fue adentrando. Ahora, brinquémonos al capítulo 19. Capítulo 19, 1. Dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta, dice, de Sodoma. Ahora, ¿dónde se encontraba Lot? En la puerta de Sodoma. ¿Qué estaba haciendo allá? No estaba pidiendo limosna. ¿Saben? Dice que él se encontraba en la puerta de Sodoma. Al principio vemos que él ya vivía en Sodoma. Al principio vemos que él se empezó a acercar poco a poco. Después ya vivía, ya era ciudadano, ya era parte de. Se lo llevan cautivo y Dios le da una segunda oportunidad. Y aquí en el capítulo 19, versículo 1, vemos que se encuentra otra vez en Sodoma. Se encuentra en Sodoma otra vez. Ahora, ¿qué significaba estar en la puerta? Bueno, la puerta de la ciudad era el lugar donde se reunían los funcionarios y otras personas para discutir los temas de actualidad y para realizar transacciones comerciales. Era un lugar donde se demostraba autoridad, pero también posición. Imagínense a Lot, ya era parte, ya era líder
y era socio entre las personas de Sodoma. Así puede empezar todo con nosotros, hermanos. Sin darnos cuenta, podemos caer en el pecado. Lot ya pertenecía a Sodoma. Sigamos leyendo. 2 dice, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis y lavéis vuestros pies, y por la mañana os levantéis y seguiréis vuestro camino. Está hablando de los ángeles que llegaron. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. 3. Mas él dice, porfió o insistió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron, dice. Lot sabía lo que significaba es quedarse en la calle, en una ciudad perversa, lleno de homosexualismo, lleno de pecado, lleno de maldad. Y él insistió tanto que se los llevó a su casa. El versículo 4 dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven, dice, hasta el más viejo. ¿A quiénes mencionan allá? Hombres, varones, desde el más pequeño, dice, hasta el más adulto. Y el capítulo 13, versículo 13 decía que eran hombres malos y pecadores. Cuando supieron que tenía Lot a estas personas en su casa, dice que rodearon la casa. Versículo 5, y llamaron ¿a quién? A Lot, y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos, dice, a la puerta, y cerró la puerta tras sí, y dijo, os ruego, dice, hermanos míos, dice. Imagínense cómo Lot le llama a estas personas. Que no hagáis, dice, tal maldad. El versículo 8 dice, he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, ¿qué dice? Y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado, dice. Usted se puede imaginar a este hombre teniendo 2 hijas y en lugar de sacar a estas 2 personas, prefirió sacar a sus 2 hijas. Y dice, tengo 2 hijas. No han conocido varón, dice. Las voy a sacar y ustedes pueden hacer con ellas lo que quieran, pero a estos 2 no lo toquen. Aunque la Biblia no lo dice, pero imagínense si estas muchachas estaban escuchando a su padre. Esto nos demuestra hasta el punto donde había caído Lot en el pecado. Esto nos demuestra lo vil que se había vuelto. Lo natural que era para él ahora esta situación. Versículo 9 dice, y ellos respondieron, quita allá, dice, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia, dice al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. El 11 dice, y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. A pesar de que los habían dejado ciegos, ellos intentaban abrir la puerta. A pesar de lo que le habían hecho,
Imagínense a estas personas. Es tan grave pensar la maldad de esta ciudad, hermanos. Y eso Lot nunca se imaginó que podía llegar o caer hasta ese punto. Lot había dejado también de ser un testigo creíble de Dios. Es difícil mantenernos nuestro testimonio para que la gente pueda conocer de Dios y creer en Él. Pero es tan fácil perderlo. Alguien decía, usted le puede decir 1000 veces a su esposa te amo, pero con una sola vez que le diga te odio, no se olvida de eso. Queda marcado. Así pasa con nuestro testimonio. Usted puede vivir toda su vida cuidando su testimonio, porque el apóstol Pablo dice que nuestra vida son como cartas abiertas, dice. Lot había dejado de ser un testigo creyente. La influencia pagana de esta ciudad había influenciado en la vida de Lot. Quizás él en algún momento pensó, bueno, yo voy y puedo influenciar. ¿Qué dice el versículo 14? 13, leamos el 13. Hablando los ángeles dice, porque vamos a destruir este lugar, dice, por cuanto el clamor contra ellos había subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová dice, nos ha enviado para destruirlo. El 14 dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Estaba hablando a 2 personas que iban a ser su yerno, pero fíjense lo que dice al final, más pareció a sus yernos como que se burlaban. O sea, ellos habían sido testigos de cómo Lot estaba viviendo su vida en esta ciudad. Y ahora viene Lot y habla de Dios. ¿Desde cuándo Dios habla contigo? ¿Desde cuándo tú tienes una relación con Dios? O sea, nosotros te hemos visto cómo tú actúas. Todo lo que haces, lo que piensas, lo que dices, cómo actúas. Ellos no le creyeron. Hermanos, ¿cuántas veces ha pasado con nosotros? Que decimos ser cristianos, pero cuando hablamos no nos creen. Y no nos creen porque han visto nuestra vida. Han visto cómo nosotros hablamos, cómo nosotros actuamos. Y en lugar de ser de bendición, somos de maldición. Lot estaba haciendo eso. A él no le creyeron. Se burlaban. Se burlaban porque habían visto la vida de Lot. Habían visto cómo él actuaba. Imagínense lo que Dios pensaría de la vida de Lot. ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Qué piensa de su vida y de la mía? ¿Estamos siendo fieles a Él? Vive y actúa, dice, de acuerdo a la voluntad de Dios, que cuando le toque, dice, testificar de Dios, la gente le pueda creer. Todos hablamos con personas, estamos rodeados de personas, en todo lugar. Pero cuando le toque hablar de Dios, ¿cómo le responden las personas? ¿Cómo le contestan las personas? ¿Se burlan de usted? ¿Le creen? O lo primero que le dicen, ¿tú me vienes a hablar de Dios? Si yo te he visto. ¿La gente nos cree? A Lot no. Versículo 16 dice, 15,
Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, dice, diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas, que se hallan aquí, dice, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. El versículo 16 dice, y deteniéndose él, ¿quién? Lot. Los varones asiaron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según dice la misericordia de Jehová para con él. A pesar de eso, imagínense hasta dónde llega la misericordia de Dios. ¿Se ha puesto a pensar? ¿Hasta dónde llega la misericordia de Dios a pesar de lo que somos? A pesar de cómo nos comportamos, a pesar de toda la vida que había vivido Lot, a pesar de tomar una mala decisión, a pesar de poner sus ojos en el dinero, en la ambición, caer en el pecado, actuar como uno de ellos, dice que Dios tenía misericordia de él. Lot no quería abandonar la riqueza y la comodidad que había disfrutado en Sodoma. ¿Sabe? El 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Versículo 25 dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Murió. Y todo por la decisión del líder de la casa. Todo por la decisión de poner los ojos o dejarse cegar por la ambición. Por abajo le decía, nuestra vida está llena de decisiones, como pueden ser de bendición, como pueden perjudicar nuestras vidas. Y no solo a nosotros, sino a nuestros hijos, esposas, esposos. Cada decisión que usted toma es de suma importancia. Tenemos que entender cómo es que Dios y su misericordia estaban todavía con Lot. Usted y yo nos vamos a sentar un día en la mesa, en las sillas de las consecuencias. Lot estaba sufriendo las consecuencias de su decisión. Segundo punto, vamos a ver decisión por crisis. Y esta es una de las historias que hemos leído muchas veces. Vayamos a Ruth. Ruth 1. Amén. Ruth 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre, dice, en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los hombres de sus hijos eran Malón
y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. La historia de Ruth transcurre en algún momento durante el periodo de los jueces. En aquellos días eran días negros para Israel. Jueces 21-25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno gobernaba o actuaba como a él le parecía. En estos tiempos el pueblo de Israel experimentó problemas muy grandes, ya que todos llegaron a ser su propia autoridad y actuaron bajo sus opiniones sobre lo bueno y lo malo. Esto produjo horrendos resultados. Nuestro mundo el día de hoy es similar. Los individuos, grupos, sociedades se autodeclaran la suprema autoridad sin tener en cuenta a Dios. La historia nos cuenta que cierto día, dice, llegó o hubo hambre en la tierra de Belén de Judá, donde nacería nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa Belén? Belén significa casa de pan. Y el que tomó, o el hombre que tomó la decisión de salir de ese lugar, se llama Elimelec. Y el nombre de Elimelec significa Dios es mi rey. ¿Cuál fue el motivo por la cual este líder de casa, este líder de hogar, tomó la decisión de salir e irse a un lugar, Moab, Moab era enemigos de Israel? La comida fue el motivo por el cual él salió de ahí. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces y que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. No vemos en ningún versículo cómo Elimelec le está pidiendo la guía, la dirección o consultar a Dios cuál sería la decisión que él tenía que tomar. Pues él no estaba solo. Esta decisión fue una decisión que deshonra a Dios. Su nombre significa Dios es mi rey. Quizás Dios estaba probando a Elimelec. Salmo 37:25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. 2 semanas antes de salir de vacaciones, trabajamos 2 días. Una semana antes de salir de vacaciones, me enfermé, no fui a trabajar toda la semana. Un día fui a trabajar. Y se vienen los biles no paran.
Y me puse a orar. Le pedí a Dios, le decía, tú tienes el control. Ayúdame, dame fuerzas para confiar en tu provisión, en tu sustento. Y el Salmo 37 dice que no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan, dice el rey David. Terminé de orar, iba a cortar la yarda de la casa y me entra una llamada de una persona y me dice, ¿estás trabajando? Me dice, le digo, estamos en vacaciones. ¿No quieres trabajar en construcción? Me dice, estamos ganando bien. Me dijo la cantidad, cuánto estaban ganando. Pero trabajamos de lunes a sábado. Estaba pasando por este proceso. Acababa de orar y pedir y consultar con Dios. Y entra esta llamada. ¿Qué puede pensar uno? La respuesta de Dios. O Dios probándome. A veces oramos y no obedecemos. Dios nos habla, no lo escuchamos y tomamos nuestras propias decisiones. Me puse a ver los pros y los contras, pero también el costo de la decisión si la tomaba. Eso implicaría dejar todo. Todo lo de Dios para tomar solo lo mío. Le dije que no. Al siguiente día me dice mi primo, vamos a Corin, acompáñame a hacer un mandado. Fuimos. Saliendo de la tienda, encontramos a una persona. Esa persona nos dice, ¿quieren trabajar? Y le digo, sí. ¿Qué pude pensar? Le dije que sí, para una señora que ni conozco, que nunca había escuchado. Y le empezamos a preguntar, ¿de qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuántos días? Ahorita estamos en vacaciones. Y dice, vamos a hacer un piso, dice, pero los que trabajaban con cierta persona se fueron de vacaciones y necesitamos sacar este trabajo. Le dijimos que sí. Empezamos a poner un piso como este. De ahí nos dice la señora que nos dejó trabajando allá y él se iba, me quedé con él. Le gustó a la señora cómo quedó el trabajo. ¿Me pueden pintar la casa? Dice. Y le dijimos que sí, ni lo dudamos. Empezamos a pintar la casa y cuando ella regresó, nos dice, no esperábamos esta calidad. Cuando llegué a la casa, le agradecí a Dios. Saber esperar en Dios, pedirle consejo a Dios, saber esperar y escucharlo y ponerlo en acción, Él tiene el control. Elimelec nunca le consultó a Dios. Miró el problema, quizás pensó en su esposa y en sus 2 hijos. Y se marcharon para un lugar equivocado. Puesto que niños mueren de hambre hoy, como en los días de David, ¿qué quiso decir él con estas palabras? Los hijos de los justos no tendrán hambre, porque otros creyentes o personas que Dios pone
los ayudarán en sus momentos de necesidad. Esto me recuerda a la pandemia y se me quedó grabado una de las palabras del hermano Arturo que decía que hasta para convidar con otras personas le sobró. Las bendiciones que recibió de otros hermanos en tiempo de pandemia le sirvieron para hacer de bendición a otras personas en ese momento. Hermanos, Dios provee si confiamos en Él y ponemos toda nuestra confianza en Él. En los días de David, Israel obedeció las leyes de Dios que establecían que se debía tratar a los pobres con justicia y misericordia. Mientras Israel fue obediente, hubo suficiente comida para todos. Cuando Israel se olvidó de Dios, los ricos cuidaban de sí mismos y los pobres sufrían. Podemos encontrarlo en Amós. Como los ricos oprimían a los pobres. Y el mismo David hizo misericordia con un personaje inválido que usted conoce su nombre. Mefiboset. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué está hablando? Buscar a Dios primeramente, las cosas espirituales, las cosas celestiales, y Él se va a encargar de proveer lo que a usted y a mí nos hace falta. Yo he visto la mano de Dios durante toda mi vida y durante esta semana, y yo sé que igual usted lo ha visto. Deuteronomio 23:3 dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron, dice, contra ti a Balaán, hijo de Beor de Peter, en Mesopotamia, dice, para maldecirte. Ustedes, eso lo hemos estudiado en la escuela dominical. No procurarás la paz de ellos, ni sus bienes en todos los días para siempre. Ahora, acabamos de estudiar la historia de Lot. Después que fue destruida la ciudad de Sodoma y Gomorra, Lot se va a una cueva con sus 2 hijas. Ellos tenían en su mente toda la perversión de esta ciudad de Sodoma y Gomorra. Se socializaron tanto y estando allá la mayor le dice a la menor, nuestro padre es viejo y no queda hombre para nuestra descendencia. Emborrachemos a nuestro padre. Le dieron vino, dice, lo emborracharon. Se metió la mayor con el papá y después la segunda. Y la consecuencia de la hija del hijo de la mayor le pone por nombre Moab, que es padre de los descendientes de Moab, de los moabitas, de este lugar donde se fue Elimelec. Ahora, podemos ver las consecuencias de esta decisión de este gran hombre, Elimelec. En primer lugar, es que él dice, pierde su vida. Él pierde la vida estando en ese lugar. ¿Qué se le pasaría a la mente a Noemí el ver esta situación? Tomar la decisión de volver. Versículo 3 dice del capítulo 1, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos.
El 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Y es una promesa que no podían mezclarse con mujeres paganas. Y esta es la consecuencia de una decisión de un hombre a no pensar en todas estas situaciones. Pero fíjense el versículo 5, otra de las consecuencias, y murieron también los dos hijos de Noemí, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Otra consecuencia de una mala y equivocada decisión. En el mundo antiguo casi no había nada peor, dice, que ser viuda. Las maltrataban o las pasaban por alto. Casi siempre eran personas golpeadas por la pobreza. La ley de Dios, sin embargo, establecía que el pariente más cercano del esposo fallecido debía cuidar de la viuda, pero Noemí no tenía pariente en Moab y no sabía si existía alguien vivo en Israel. Estaba desamparada. Versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Cuál fue la decisión de Elimelec de salir de allá? Pan. ¿Por qué causa regresó Noemí? Por pan. No buscando lo espiritual. Regresó por comida. El versículo 19 del capítulo 1 dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Toda la ciudad se preguntaba, imagínense a las personas, imagínense el momento, la escena en la que estaba pasando esta situación. Versículo 20 dice, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura, fíjense lo que dice al final, me ha puesto, dice, el Todopoderoso.